El amanecer bañaba las calles de San Francisco, los rayos del sol resbalando por las fachadas centenarias como oro líquido. Para Alejandro Morales, ese resplandor solo hacía más profundas las grietas de su espíritu. A sus 38 años, había construido un imperio tecnológico en Silicon Valley que hacía temblar a sus competidores. Lo tenía todo, una mansión con vistas a la bahía, una colección de autos que haría babear a cualquiera y una cuenta bancaria que parecía no tener fondo. Pero desde que Sofía se fue para siempre, nada de eso importaba un carajo. Los días se arrastraban como una condena. Se ponía el traje más caro del armario, se ajustaba los gemelos de platino y conducía hasta su torre de cristal como un muerto viviente. Las juntas directivas se convertían en un zumbido distante mientras su mente vagaba por los recovecos del pasado, Sofía descalza en el jardín, su risa rebotando en las paredes de mármol, el aroma de su perfume que aún persistía en las sábanas. Solo encontraba algo de paz entre las lápidas del cementerio, donde el silencio entendía su dolor. Esa tarde, después de otra reunión insufrible, entró en un supermercado buscando algo que llevarse a la boca. Fue entonces cuando la vio, una mujer joven contando monedas con dedos temblorosos, mientras un chiquillo de ojos enormes tironeaba de su vestido gastado. La escuchó suplicar al cajero, con la voz quebrada, que le fiara aunque fuera un poco de comida para su hijo. Yo me encargo, las palabras salieron de su boca antes de pensarlas. La mujer se giró, sorprendida. Se llamaba Lucía, y su rostro contaba la historia de 1000 batallas perdidas. No puedo permitirlo, susurró. Ni siquiera lo conozco. Alejandro ya había sacado la tarjeta. Mientras Lucía recogía las bolsas, con su pequeño Miguel medio dormido en brazos, algo se removió en sus entrañas. Les ofreció llevarlos a casa. El viaje transcurrió en un silencio denso como la niebla de la bahía. Alejandro no podía apartar la vista del retrovisor, donde el niño dormitaba contra el pecho de su madre. Las calles elegantes fueron dando paso a barrios olvidados, hasta detenerse frente a una casa que se sostenía más por obstinación que por sus cimientos. Al entrar, el refrigerador vacío le golpeó como una bofetada. Lucía intentó cerrar la puerta, avergonzada, pero el daño ya estaba hecho. Sacó un fajo de billetes y lo dejó sobre la mesa coja. «Tómelo», dijo con suavidad. «No hay condiciones». Al salir, sintió algo extraño en el pecho. Como si en medio de su invierno personal hubiera encontrado un brote inesperado de primavera. Al día siguiente, Alejandro volvió al cementerio. El viento cortaba como navajas entre los cipreses, y las flores muertas que bordeaban el sendero parecían burlarse de todo lo que había perdido. Se dejó caer frente a la lápida de Sofía, ese pedazo de piedra fría que se había convertido en su confesionario. Depositó las rosas que ella siempre robaba de los jardines ajenos, susurrando palabras que se perdieron en el aire helado. Un ruido lo sacó de su trance. Al levantar la vista, su sangre se heló, era Lucía, la mujer del supermercado. Estaba ahí, inmóvil como una estatua, sosteniendo un manojo de flores silvestres. Su mirada clavada en una lápida cercana tenía algo que le revolvió las entrañas, una mezcla de dolor y fascinación, como quien por fin encuentra una pieza perdida de su propio puzzle. Se acercó sin pensarlo, arrastrado por una fuerza que no entendía. Lucía se sobresaltó al verlo. Por un momento, su rostro fue una máscara de desconcierto, hasta que el reconocimiento suavizó sus facciones. «¿A quién vienes a ver?». Las palabras se le escaparon, torpes y directas. Lucía apretó las flores hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tragó saliva, y Alejandro pudo ver cómo se armaba de valor. «Es complicado», su voz salió como un suspiro roto.
Algo en su manera de estar allí, en la forma en que sus ojos no podían apartarse de la lápida, le erizó la piel. Había un secreto ahí, enterrado tan profundo como los cuerpos bajo sus pies. Lucía parecía luchar consigo misma, como si cada palabra siguiente pudiera hacer estallar su mundo en pedazos. Es mi madre biológica, soltó al fin. Nunca la conocí. Me abandonó al nacer. El mundo se detuvo. Las palabras de Lucía cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas que amenazaban con ahogarlo. Su mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. ¿Quién era?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta y esa parte quería gritar. Lucía respiró hondo, como quien se prepara para saltar al vacío. Sofía Muñoz, dijo, y el nombre explotó entre ellos como una granada. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se quedó allí, paralizado, mientras su realidad se hacía añicos. Sofía, su Sofía, la mujer que creía conocer mejor que a sí mismo, había guardado este secreto en sus entrañas. ¿Cuántas noches habría llorado en silencio? ¿Cuántas veces habría querido decírselo? El viento siguió silbando entre las tumbas, ajeno al terremoto que acababa de sacudir sus vidas. Lucía lo miraba con una compasión que le quemaba, consciente de que sus palabras acababan de dinamitar los cimientos de la vida de Alejandro. Las preguntas comenzaron a devorarle por dentro, como ácido corroyendo todo lo que creía cierto. Esa noche, el sueño lo esquivó como un enemigo. La revelación de Lucía le taladraba el cerebro, haciéndole dar vueltas en la cama hasta que las sábanas se convirtieron en una prisión. Sofía, su Sofía, la mujer que creía conocer hasta el último suspiro, se había llevado a la tumba un secreto que lo cambiaba todo. ¿Por qué callar algo así? ¿Cuántas noches habría llorado en silencio mientras él dormía a su lado, ignorante? El alba lo encontró vagando como un fantasma por la mansión vacía. Cada rincón gritaba el nombre de Sofía, la chimenea donde compartían el vino tinto que tanto le gustaba, los ventanales donde se quedaban hasta el amanecer contando estrellas como dos adolescentes. Ahora cada recuerdo tenía un sabor amargo, como si toda su historia juntos hubiera sido una mentira bellamente construida. Cuando el sol comenzó a trepar por las colinas de San Francisco, tomó las llaves del coche. No podía seguir ahogándose en preguntas sin respuesta. Media hora después, aparcaba frente a la casa destartalada de Lucía, sin saber si buscaba consuelo o castigo. Lucía abrió la puerta como quien espera malas noticias. El pequeño Miguelito jugaba en el suelo con un coche de juguete descascarillado, ajeno al drama que se tejía sobre su cabeza. Sus risas eran como puñales en medio del silencio tenso. Alejandro se hundió en el sofá gastado, sintiéndose fuera de lugar con su traje de $3,000. No podía apartar la vista de Miguelito, de sus gestos inocentes que, de alguna manera retorcida, le recordaban a Sofía. Cuéntamelo todo, su voz sonó ronca, casi suplicante. ¿Cómo descubriste que era ella? Lucía acarició el pelo rebelde de su hijo, como buscando fuerzas en ese gesto tan simple. Hace 2 años empecé a obsesionarme, murmuró, con la mirada clavada en algún punto invisible. Toda mi vida fue un desfile de hogares temporales y preguntas sin respuesta. Un día, removiendo papeles viejos en el orfanato, apareció su nombre, Sofía Muñoz. El aire se volvió espeso, como si las palabras lo hubieran contaminado. Al principio pensé que era una broma cruel, continuó, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con un hilo suelto de su blusa. ¿Sofía? Sonaba como un nombre de telenovela, demasiado perfecto. Pero seguí tirando del hilo. Cada documento, cada pista me trajo hasta aquí, hasta esa lápida de mármol que guarda más secretos que respuestas.
Alejandro sentía que se ahogaba. La mujer que había jurado amar hasta la muerte se había llevado consigo una historia entera, dejando a su hija perdida en un laberinto de dudas. ¿Cambiaba esto todo lo que habían vivido? ¿Era su amor menos real ahora? Sus miradas se cruzaron en el aire denso de la habitación. Había algo salvaje en los ojos de Lucía, una mezcla de rabia y necesidad que él conocía demasiado bien. Pensé que lo sabía todo de ella, las palabras le salieron como cristales rotos. ¿Y ahora? Lucía sintió en silencio. Era extraño compartir el dolor con el hombre que había amado a la mujer que la abandonó. Pero en ese momento, las palabras sobraban. Solo quedaba el eco de una verdad que ninguno de los dos sabía cómo digerir. El día se le escurrió entre los dedos como agua sucia. Sentado en su despacho de cristal y acero, los números en la pantalla bailaban sin sentido frente a sus ojos. No podía pensar en nada más que en Sofía, en sus secretos enterrados, y en Lucía, esa mujer que había aparecido como un fantasma para sacudir los cimientos de su mundo. Al atardecer, sus pies lo llevaron al único lugar donde su alma encontraba algo de calma, el cementerio. El viento arrastraba hojas secas entre las tumbas mientras avanzaba por los senderos de grava. Se dejó caer frente a la lápida de Sofía, sus dedos rozando las letras grabadas en la piedra fría. ¿Por qué callaste tanto tiempo?, susurró con la garganta ardiendo. El silencio fue su única respuesta, como siempre. Los recuerdos lo golpearon sin piedad, todas esas veces que hablaron de formar una familia, cuando ella desviaba la mirada y cambiaba de tema con una sonrisa que ahora sabía falsa. ¿Lo había protegido o simplemente no tuvo el valor de enfrentar su pasado? A veces guardamos secretos para no destruir lo que amamos. La voz lo sobresaltó. Lucía estaba ahí, como una aparición, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas pero la mandíbula tensa, desafiante. ¿Qué buscas aquí?, la pregunta le salió más áspera de lo que pretendía. Lucía clavó la mirada en el suelo, respirando hondo. Estaba sola esta vez, sin el escudo que representaba Miguelito. Es el único sitio donde la siento cerca, murmuró. Como si pudiera escucharla en el crujir de las hojas o en el roce del viento. Alejandro asintió. Conocía bien esa necesidad desesperada de buscar señales en la nada. La miró de nuevo y algo se removió en sus entrañas. Ya no era solo la hija perdida de Sofía, era una mujer que cargaba el mismo dolor que él, pero de forma inversa. Él había amado a una mujer que resultó ser una extraña. Ella buscaba a una extraña que resultó ser su madre. Se llevó tantas verdades a la tumba, dijo con voz ronca. Pero contigo aquí, es como si el puzzle comenzara a completarse, aunque duela cada pieza. Lucía se quedó quieta, digiriendo sus palabras. Había venido persiguiendo el fantasma de una madre y se había topado con el hombre que la amó hasta el final. El destino tenía un sentido del humor retorcido. Quizá nunca sepamos toda la verdad, sus ojos azules brillaron con algo parecido a la esperanza. Pero tal vez podamos construir algo nuevo sobre estas ruinas. Alejandro sintió que su corazón, congelado desde la muerte de Sofía, comenzaba a despertar dolorosamente. La posibilidad de crear algo que ella nunca llegó a ver lo aterraba y lo atraía a partes iguales. Y por primera vez desde que la perdió, el peso de la soledad se hizo un poco más ligero. El amanecer lo encontró con los ojos abiertos, el corazón latiendo con una urgencia que no sentía desde hace años. Algo había cambiado en sus entrañas, como si una corriente invisible lo arrastrara hacia Lucía y Miguelito. No era solo la conexión con Sofía, era algo más primitivo, más visceral. Sin pensarlo dos veces, se metió en el coche y condujo hasta ese barrio de casas desgastadas.
Aparcó frente a la vivienda de Lucía y se quedó quieto, respirando hondo, como quien se prepara para un salto al vacío. En el porche desconchado, Lucía vigilaba a Miguelito, que jugaba con unos bloques de plástico descoloridos. La risa del niño le golpeó el pecho como un puñetazo de nostalgia. «Hola», la voz le salió ronca, casi extraña. Lucía alzó la vista y sonrió, aunque sus ojos delataban sorpresa. No lo esperaba tan pronto, o quizás no esperaba volver a verlo nunca. Pero no había rechazo en su mirada, solo una curiosidad cautelosa. «Hola», respondió, haciéndole sitio en los escalones gastados. Se sentó junto a ella, hipnotizado por los movimientos de Miguelito. El crío construía y destruía torres con la alegría simple de quien aún no conoce el peso del mundo. Sus ojos eran un espejo extraño donde se mezclaban los rasgos de Lucía y, de alguna manera inexplicable, los fantasmas de Sofía. «A veces me imagino cómo sería», susurró Lucía, con la mirada perdida en el horizonte. «Verla jugando con él, enseñándole todo lo que yo tuve que aprender sola». Las palabras le atravesaron el alma como cristales rotos. Pero había algo más que dolor en ellas, una especie de esperanza terca que se negaba a morir. «Lo habría adorado», murmuró, la garganta seca. «Y estaría orgullosa de ver en qué te has convertido, contra todo pronóstico». Lucía lo miró como si le hubiera dado una bofetada suave. Era obvio que no estaba acostumbrada a que alguien reconociera su lucha, menos aún alguien como él, un tipo que vivía en una mansión en las colinas. «Gracias», dijo simplemente, pero esa palabra contenía años de batallas silenciosas. De repente, Miguelito se acercó tambaleándose hacia Alejandro. Lo miró con esos ojos enormes que parecían contener universos enteros y le tendió un bloque de plástico, como una ofrenda de paz. Alejandro lo tomó sin dudar. Se tumbaron en el suelo polvoriento, levantando torres imposibles solo para verlas caer, y por un momento mágico, el dolor se evaporó como niebla bajo el sol. Lucía los observaba, mordiéndose el labio. Aquel hombre que parecía salido de otro mundo estaba ahí, revolcándose en el suelo con su hijo, tejiendo lazos que ninguno había planeado pero que ya parecían inevitables. «No sé explicarlo», dijo Alejandro, mirándola con una intensidad que quemaba, «pero necesito hacer algo. Por Sofía, sí, pero también por vosotros». Lucía guardó silencio, dejando que esas palabras calaran hondo. No sabía qué significaba exactamente, pero había una verdad cruda en su voz que la hizo pensar que quizás, solo quizás, el destino no era siempre una perra cruel. Esa noche, al volver a su mansión en las colinas, todo le pareció diferente. Las paredes de mármol y los ventanales infinitos ya no pesaban tanto. El fantasma de Sofía seguía allí, en cada esquina, pero su ausencia dolía de otra manera, como si hubiera encontrado una grieta por donde respirar. Con el corazón martilleando, se encerró en el despacho donde guardaba los restos de su vida con ella. Entre fotos amarillentas y libros de poesía gastados, sus manos encontraron una caja que nunca había tenido el valor de tocar. Al abrirla, el aroma a lavanda lo golpeó como un puñetazo al alma. Revolvió entre cartas y baratijas hasta que sus dedos rozaron algo suave, una bufanda de lana, tejida a mano, gastada por el tiempo. La sostuvo contra su pecho y, por primera vez en años, las lágrimas no sabían a derrota. Era como si Sofía le susurrara al oído que aún quedaba vida por vivir, amor por dar. Y entonces lo supo. No fue una decisión calculada, como todas las que tomaba en sus juntas directivas. Fue un impulso salvaje, primitivo. Metió la bufanda en una mochila y salió disparado hacia la noche. El alba apenas despuntaba cuando aparcó frente a la casa de Lucía. Esta vez no venía a remover cenizas del pasado,
sino a ofrecer fuego nuevo. Cuando ella abrió la puerta, despeinada y con Miguelito medio dormido en brazos, sintió que todo encajaba. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó ella, con los ojos entrecerrados por el sueño. Sonrió, y esa sonrisa le supo a libertad. «Tengo una propuesta», dijo, con un brillo feroz en la mirada. «No puedo desenterrar todas las verdades de Sofía, ni arreglar el pasado. Pero puedo ofrecerles un futuro diferente». Lucía frunció el ceño, mientras Miguelito se revolvía en sus brazos como un cachorro inquieto. «¿De qué hablas?». Su voz temblaba entre la curiosidad y el miedo. Alejandro respiró hondo, sabiendo que sus próximas palabras podían cambiarlo todo. «Quiero que vengáis a vivir conmigo», las palabras salieron en tropel. «Quiero que Miguelito tenga todas las oportunidades que merece. Quiero que dejes de pelear sola contra el mundo». La incredulidad bailó en el rostro de Lucía. No era la típica caridad de un rico con remordimientos. Había algo más crudo, más verdadero en sus ojos. «Ni siquiera yo sé exactamente qué significa esto», continuó, con la voz ronca. «Pero sé que es lo correcto. Sofía nunca pudo verte crecer, nunca conoció a este pequeño guerrero. Quizás esta es su manera de juntarnos, de crear algo nuevo de las cenizas». El silencio que siguió pesaba como plomo, pero estaba cargado de promesas. Lucía bajó la mirada, digiriendo cada palabra. No era una decisión sencilla, pero por primera vez en años, la esperanza no le sabía a mentira. Tal vez el destino, ese cabrón caprichoso, por fin les estaba tendiendo una mano. La propuesta de Alejandro quedó vibrando en el aire como una bomba a punto de estallar. Lucía se quedó clavada en el umbral, apretando a Miguelito contra su pecho como un escudo. Miraba a Alejandro intentando encontrar la trampa, el truco oculto. La vida le había enseñado a dentelladas que nada viene gratis. «¿Lo dices de verdad?». Las palabras le salieron ásperas, desconfiadas. No podía permitirse el lujo de soñar. Alejandro la miró fijamente, con esa vulnerabilidad torpe de quien no está acostumbrado a desnudar el alma. «Cada palabra», respondió, con la voz ronca. «No tengo ni puta idea de cómo saldrá esto, pero quiero intentarlo. Quiero que el crío tenga todo lo que se merece. Y quiero ayudarte a ti, no por lástima, sino porque me sale de las entrañas». Algo se removió en el pecho de Lucía, como un nudo que empezaba a aflojarse. Había pasado tanto tiempo levantando muros que la idea de derribarlos le daba vértigo. Pero cuando miró a su hijo, ese pedazo de vida que era su única razón para seguir peleando, sintió que tal vez era hora de arriesgarse. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro y, por un segundo, las palabras sobraron. «Dame tiempo», murmuró al fin, exhalando el aire que no sabía que contenía. Alejandro sonrió, aliviado. No esperaba un sí inmediato, pero era un comienzo. Se quedó un rato más, tirado en el suelo con Miguelito, haciendo el idiota con los coches de juguete mientras el niño se partía de risa, ajeno al terremoto que sacudía el mundo de los adultos. Desde la cocina, Lucía los observaba, el cerebro echando humo. Recordaba las casas de acogida, las noches llorando por una familia que nunca llegó, los sueños rotos una y otra vez. Y ahora este tipo, salido de otro planeta, le ofrecía todo lo que alguna vez deseó. Pero el miedo le mordía las entrañas. ¿Y si todo se iba a la mierda? ¿Y si acababa más rota que antes? En la cama, esa noche, el insomnio la torturaba. Miguelito roncaba suavemente a su lado, con esa paz bendita de quien aún no conoce la crueldad del mundo. Lo acarició despacio, sintiendo el peso brutal de tener que decidir por los dos.
Necesitaba protegerlo, sí, pero también proteger esos corazones que tanto les había costado mantener enteros. Alejandro volvió a su fortaleza de cristal con el alma revuelta. Se sentía desnudo, expuesto, como si se hubiera arrancado la armadura que siempre llevaba en las juntas directivas. La mansión seguía igual de vacía, pero algo había cambiado. Las risas de Miguelito aún le resonaban en los oídos, y la mirada de Lucía le había tocado algo que creía muerto. En vez de hundirse en contratos y números, sacó una foto antigua de Sofía. Su sonrisa iluminaba el papel como siempre había iluminado cada rincón oscuro. Pasó los dedos por el cristal, y por primera vez en años, el dolor se mezcló con algo parecido a la paz. Si pudieras verme, Sofía, susurró al aire. Si pudieras decirme que no la estoy cagando. No hubo respuesta, claro, pero una ráfaga de viento movió las cortinas. Y aunque Alejandro siempre había sido un hijo de puta pragmático, esa noche eligió creer que era ella, dándole su bendición desde donde quiera que estuviera. Los días se arrastraban como una resaca eterna. Alejandro se mordía la lengua para no presionar a Lucía, pero la espera le carcomía las entrañas. Se movía como un autómata entre juntas directivas y decisiones millonarias, pero su cabeza volaba constantemente a esa casa destartalada del barrio pobre. Su mansión se había convertido en una jaula de oro, un monumento hueco a un éxito que ya no significaba una mierda. Lucía se desvelaba cada noche, dándole vueltas al asunto mientras Miguelito roncaba a su lado, bendecido con la ignorancia de los niños. Algo en Alejandro le gritaba que podía confiar, pero el miedo le mordía las tripas. Había aprendido a hostias que dar poder a otro sobre tu vida era como jugar a la ruleta rusa. Una tarde, mientras doblaba ropa gastada en el cuartucho que llamaba lavandería, sintió una presencia. Al girarse, Alejandro estaba ahí, plantado en la puerta como un fantasma incómodo, con las manos hundidas en los bolsillos de su traje carísimo. No quiero joder, murmuró él, con una vulnerabilidad que desentonaba con su imagen de tiburón empresarial. Solo necesitaba verte. Lucía soltó la ropa arrugada y lo estudió en silencio. Este Alejandro roto y humano le resultaba más real que el millonario intocable que había imaginado al principio. He estado dándole vueltas, confesó, con la voz tensa. Pero no es tan simple. Tengo que proteger a Miguelito. No puedo permitir que nada lo lastime. Él asintió despacio. No era el típico, no, que recibía en sus negocios. Esto era diferente, más crudo, más importante que cualquier contrato millonario. Lo sé, sus ojos se clavaron en ella como puñales. Pero esto no es por lástima ni por culpa. Es porque Sofía nos unió de alguna puta manera, y eso significa algo. Lucía sintió que sus murallas temblaban. Había una verdad descarnada en sus palabras que la hacía querer creer que, por una vez, la vida no iba a patearla. El crío te quiere, murmuró, mirando a Miguelito que pateaba una pelota deshinchada en el patio. No sé cómo mierda pasó, pero te adora. La sonrisa de Alejandro transformó su cara de ejecutivo en algo más humano, más real. Es un niño increíble, dijo con una ternura que la pilló desprevenida. Y quiero estar ahí para él. Para los dos. Pero entiendo si necesitas tiempo. No me voy a ir a ninguna parte. El corazón le martilleaba en el pecho. No estaba acostumbrada a promesas sin letra pequeña, a gente que se quedara cuando todo se ponía feo. Dame más tiempo, susurró, con la voz ronca. No te prometo nada, pero lo estoy pensando. Alejandro asintió. No era un sí, pero tampoco era un no. Era una puerta entreabierta, y con eso bastaba por ahora. Se marchó en silencio,
dejando a Lucía con sus demonios, pero también con una chispa de esperanza que se negaba a morir. Las carcajadas de Miguelito resonaban por toda la casa mientras perseguía su cometa casero, fabricado con una bolsa del mercado y un trozo de cordel deshilachado. El atardecer teñía el cielo de naranja y rosa, y una brisa suave mecía las hojas del jardín. Desde el umbral de la puerta, Lucía contemplaba a su hijo, el corazón dividido entre la dicha y el temor. Alejandro dobló la esquina del jardín sin hacer ruido, deteniéndose para absorber la escena. La vitalidad desbordante de Miguelito y la mirada dulce de Lucía le provocaron un nudo en la garganta, una sensación que hacía años no experimentaba. Se acercó despacio, y el pequeño corrió hacia él como un torbellino de risas. «Alejandro, mira lo que hice», gritó Miguelito, alzando su creación con orgullo. Alejandro se agachó junto al niño, estudiando el cometa con exagerada solemnidad. «Esto es una obra maestra», exclamó, abriendo mucho los ojos. «Tenemos un auténtico artista entre nosotros». La risa cristalina de Miguelito arrancó una sonrisa a Lucía, que no pudo evitar maravillarse ante la naturalidad con que Alejandro trataba a su hijo. Era algo visceral, instintivo, imposible de fingir. Y precisamente eso la aterraba. Cuanto más se acercaran, más doloroso sería si todo se desmoronaba. Cuando el cansancio venció a Miguelito y quedó dormido en el sofá, acurrucado bajo su manta favorita, Lucía y Alejandro se refugiaron en la cocina. El silencio entre ellos pesaba, cargado de palabras contenidas. Alejandro se inclinó sobre la mesa, sus ojos fijos en ella. «Entiendo que esto te asuste», murmuró, midiendo cada palabra. «Pero quiero que sepas que estoy aquí, no solo por él, sino por ti también. No tienes por qué enfrentarte a todo sola». Lucía retorció el borde de su blusa, esquivando su mirada. Las palabras de Alejandro tocaban una fibra sensible, una parte de ella exhausta de mantenerse fuerte. «Aprendí a bastarse conmigo misma», susurró con voz temblorosa. «La vida me enseñó que la gente se marcha, que las palabras se las lleva el viento y que, al final, solo puedes contar contigo». El dolor en su voz golpeó a Alejandro como un puñetazo. Veía las heridas que el tiempo había dejado en ella, comprendía sus muros. Él mismo se había atrincherado tras los suyos desde que perdió a Sofía, convencido de que amar solo traía dolor. Pero ahora, frente a Lucía, esas defensas parecían agrietarse. «Te entiendo», respondió con voz ronca. «Yo también me encerré en esa idea, pero quizás sea hora de arriesgarnos. No es fácil, pero tal vez», dudó un instante, «tal vez podamos aprender juntos a bajar la guardia». Lucía alzó la vista, encontrándose con su mirada. Había algo en sus ojos que la desarmaba, una verdad que no esperaba encontrar. Una parte de ella anhelaba creerle, soñar que esta vez podría ser distinto. «Quiero intentarlo», admitió, su voz mezclando valentía y vulnerabilidad. «Pero no puedo prometerte nada. No sé hacia dónde nos llevará esto». Alejandro asintió, consciente del valor que encerraban esas palabras. «No busco promesas», dijo. «Solo la oportunidad de formar parte de vuestras vidas, de la manera que sea posible». El silencio que siguió fue como un bálsamo. Lucía sintió que algo en su interior comenzaba a ceder, como si por fin estuviera lista para compartir el peso de sus días. Alejandro percibió el nacimiento de algo nuevo, un deseo profundo de ser mejor, por ella y por ese niño que lo miraba como si fuera un héroe. Por primera vez en años, ambos vislumbraron la posibilidad de que la vida les estuviera tendiendo un puente hacia la felicidad. La vida empezó a tomar un ritmo distinto, como si el tiempo fluyera de otra manera desde que Alejandro y Lucía compartían sus días.
Miguelito era pura luz, un torbellino de risas que contagiaba su alegría a cada rincón. Alejandro se encontraba cada vez más a menudo en aquella casa modesta, descubriendo el sabor de una vida sencilla que antes le resultaba ajena. Una tarde, mientras el aroma de la cena inundaba la cocina, Alejandro rodaba por el suelo del salón con Miguelito. El pequeño, esgrimiendo su escudo de cartón, había declarado una guerra sin cuartel contra el temible monstruo en que se había convertido Alejandro. Sus carcajadas rebotaban en las paredes, y Alejandro se sorprendió a sí mismo pensando que hacía una eternidad que no se sentía tan vivo. Desde la cocina, Lucía contemplaba la escena, fascinada. Aquel hombre acostumbrado a los lujos y las distancias, ahora revolcándose por el suelo con su hijo, le provocaba un cosquilleo en el pecho. Era como si por fin hubiera encontrado su sitio, aunque todavía tanteara el terreno con cautela. «Esto parece un sueño», murmuró Lucía, recostada en el marco de la puerta. Alejandro la miró desde el suelo, con un brillo especial en los ojos. «Lo sé», respondió sin aliento, agotado por el juego. «Jamás imaginé que algo tan simple pudiera ser tan», hizo una pausa, «perfecto». Miguelito corrió a refugiarse en los brazos de su madre, ajeno a la intensidad del momento pero feliz de ver sonreír a los dos adultos que adoraba. Lucía lo estrechó contra su pecho, aspirando el aroma de su pelo, saboreando ese instante de pura felicidad. Con la noche llegó la calma. Miguelito dormía, y ellos se refugiaron en la terraza bajo un manto de estrellas que salpicaba el cielo como diamantes. Al ver que Lucía temblaba, Alejandro se quitó la chaqueta y la cubrió con ella, un gesto simple que dijo más que 1000 palabras. ¿Has pensado alguna vez en marcharte de aquí?, soltó Alejandro. La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades. Lucía alzó la vista al cielo, como buscando una respuesta entre las estrellas. «Lo he soñado», confesó. «Pero siempre me sentí atrapada aquí. Este lugar ha sido nuestro refugio, donde Miguelito y yo hemos salido adelante». Aunque, dudó, como si las siguientes palabras pesaran demasiado. «Quizás ya es hora de dejar de conformarnos solo con sobrevivir». Alejandro asintió. Él también había pasado años existiendo sin vivir realmente, hasta que ellos aparecieron y todo empezó a cobrar sentido. «La vida puede ser mucho más», susurró. «Y creo que los tres nos merecemos descubrirlo». Sus miradas se encontraron y algo invisible pero poderoso fluyó entre ellos. Era más que el recuerdo de Sofía, era algo nuevo, una conexión que crecía día a día y que ninguno de los dos podía ya ignorar. «Gracias por estar aquí», murmuró Lucía, y en sus palabras había una rendición dulce, la aceptación de que tal vez era posible volver a confiar. Alejandro sonrió, sintiendo brotar algo cálido en su pecho, una emoción que no se atrevía a nombrar pero que reconocía como auténtica. Todo su imperio de cristal y oro nunca le había proporcionado esta sensación de plenitud. Una paz que nacía de las risas de un niño, de la sonrisa cautelosa de una mujer valiente y de la certeza de que el amor, cuando es verdadero, puede sanar hasta las cicatrices más profundas. Los días se transformaron en semanas, y la pequeña casa de Lucía empezó a sentirse más como un hogar compartido que como un refugio solitario. Alejandro se había convertido en una presencia constante, y aunque Lucía aún tenía dudas, la calidez y el compromiso que él mostraba no dejaban de sorprenderla. Había algo en él que hacía que las paredes de su corazón se fueran desmoronando poco a poco, aunque todavía quedaban miedos ocultos. Una tarde, Miguelito estaba sentado en el porche pintando dibujos con sus dedos manchados de colores. Lucía y Alejandro lo observaban desde la sombra de un árbol cercano, disfrutando del simple placer de estar juntos.
La brisa traía consigo el aroma del jazmín que Lucía había plantado con la esperanza de dar un toque de belleza a su pequeño jardín. He estado pensando en algo, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Había una nota de vulnerabilidad en su voz que Lucía no estaba acostumbrada a escuchar. Lucía se volvió hacia él, curiosa. Había aprendido que cuando Alejandro hablaba así, era porque estaba a punto de compartir algo importante. ¿Sí?, preguntó, su voz suave pero llena de interés. Alejandro tomó un respiro profundo, como si lo que iba a decir requiriera un valor que no sabía si poseía. Había pasado gran parte de su vida escondiéndose detrás de su éxito, de su fortuna, pero con Lucía era diferente. Ella lo hacía querer ser honesto, incluso si eso significaba exponer sus propias inseguridades. He estado pensando en mi vida antes de conocerte a ti y a Miguelito, comenzó, sus ojos fijos en el niño que reía mientras sus manos se teñían de azul y rojo. Todo era vacío, incluso con todo el dinero, incluso con todas las personas que decían admirarme. Pero ahora, aquí, siento algo que no sé si alguna vez pensé que volvería a sentir: pertenencia. Lucía lo miró, sintiendo cómo esas palabras la tocaban de una manera profunda. Había temido que Alejandro se sintiera fuera de lugar en su mundo modesto, que se cansara y volviera a su vida de lujo. Pero ahora, al verlo tan sincero, una chispa de esperanza comenzó a crecer dentro de ella. Eso es algo grande para decir, murmuró Lucía, bajando la mirada y tratando de ocultar la emoción que le traía escuchar eso. Alejandro sonrió con tristeza, como si supiera que no todo sería fácil. Había momentos en los que la culpa lo perseguía, la culpa de seguir adelante sin Sofía, de encontrar consuelo y alegría donde nunca lo había esperado. Lo es, admitió. Pero es la verdad. Y sé que no podemos construir nada sin mirar hacia el futuro, aunque nos cueste dejar atrás algunas cosas. Lucía sintió que esas palabras también resonaban en ella. Toda su vida había sido una lucha por sobrevivir, por proteger a Miguelito, por no dejar que el dolor de la pérdida la consumiera. Pero ahora, por primera vez, se sentía como si tuviera la oportunidad de vivir, no solo de existir. Aún así, la realidad siempre encontraba una manera de recordarle lo frágil que era la felicidad. Alejandro, sé que esto parece funcionar ahora, dijo Lucía, su voz temblorosa. Pero me asusta. Me asusta que un día despiertes y te des cuenta de que esto no es suficiente, que nuestro mundo es demasiado pequeño para alguien como tú. Alejandro extendió una mano y la colocó sobre la de Lucía, sus dedos entrelazándose con los de ella. Era un gesto simple, pero había una promesa en él, una promesa de que no se iría. Tal vez mi mundo era grande, pero estaba vacío. La miró con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se sintiera cargado de electricidad. Prefiero un mundo pequeño, pero lleno de amor y propósito. Lucía cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se asentaran en su corazón. Había querido protegerse, proteger a Miguelito, de las decepciones y del dolor. Pero tal vez, solo tal vez, estaba bien permitirse creer en un futuro mejor. El viento sopló suavemente, y Miguelito, sin darse cuenta del peso de las emociones de los adultos, corrió hacia ellos con su última creación en la mano, un dibujo de 3 figuras de colores vibrantes. Mira, mamá. Mira, Alejandro. Somos nosotros, dijo con una sonrisa radiante. Lucía y Alejandro miraron el dibujo, y por un momento, las dudas se desvanecieron. Era un simple papel lleno de colores, pero representaba algo más, una familia, un sueño que comenzaba a sentirse real. El último mes había sido un viaje lleno de pequeñas victorias y momentos de vulnerabilidad compartida.
Alejandro había dejado de lado las expectativas de su mundo anterior y había comenzado a construir algo auténtico junto a Lucía y Miguelito. Sin embargo, sabía que aún quedaba un paso crucial, un gesto que sellaría el compromiso que había sentido crecer en su corazón. Era un atardecer cálido cuando Alejandro llegó a la casa de Lucía con un brillo especial en sus ojos. Había estado pensando en este momento durante días, buscando las palabras y el coraje. Miguelito estaba jugando en el jardín, haciendo que su cometa se elevara con la brisa, y Lucía estaba en la cocina, organizando los últimos detalles de una cena sencilla. ¿Me ayudas con esto?, preguntó Lucía cuando lo vio entrar, señalando una bandeja con platos. Alejandro sonrió y, en lugar de responder, dejó su chaqueta en una silla y se acercó a ella. Le tomó la mano con una ternura que la dejó sin aliento, y por un instante, Lucía supo que algo importante estaba por suceder. Lucía, hay algo que necesito decirte, empezó, su voz baja pero firme. Ella dejó de moverse, sus ojos buscando los de él, leyendo cada emoción que él dejaba entrever. Alejandro respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que las palabras fluyeran sin miedo. Desde que llegaste a mi vida, he sentido algo que no sabía que estaba buscando. Algo que me hace querer ser mejor, no solo por ti, sino por Miguelito y por lo que hemos comenzado a construir juntos. Tomó una pausa, su mirada intensa. Sé que el miedo siempre está presente, pero estoy dispuesto a enfrentar ese miedo, contigo, si me lo permites. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, y en su mente, todas las dudas y preocupaciones que había acumulado durante años luchaban por salir. Pero también había algo más fuerte, la esperanza. Una esperanza que se negaba a ser ignorada. ¿Qué estás diciendo, Alejandro?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él soltó una suave risa, más para calmar sus propios nervios que otra cosa, y luego se inclinó hacia ella. Sacó una pequeña caja de su bolsillo, y el tiempo pareció detenerse. Lucía lo miró, sorprendida, mientras él abría la caja para revelar un sencillo pero hermoso anillo. No era extravagante ni ostentoso, sino algo que reflejaba la humildad y el significado de lo que estaba pidiendo. Estoy diciendo que quiero compartir mi vida contigo y con Miguelito, no como un protector o alguien que viene y va, sino como alguien que realmente está ahí, en cada momento, en cada risa, en cada lucha. Se arrodilló frente a ella, y la intensidad de la situación hizo que el aire se sintiera más denso. Lucía, ¿quieres ser mi esposa? ¿Quieres que formemos una familia de verdad? Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Toda su vida había aprendido a no esperar demasiado, a no dejar que las ilusiones la atraparan, pero en ese momento, vio algo en Alejandro que la hizo querer decir que sí. No solo por el amor que comenzaba a sentir por él, sino por la vida que podía darle a Miguelito, una vida llena de amor y seguridad. Alejandro, susurró, su voz temblando. Nunca pensé que algo así podría ser real para nosotros. Alejandro la miró, su corazón latiendo con fuerza. Tampoco pensé que me sentiría así de nuevo, pero aquí estamos. Tú me diste una razón para volver a creer. Miguelito, que había notado que algo pasaba, corrió hacia ellos con su cometa en la mano, mirando a su madre y a Alejandro con curiosidad. Lucía lo levantó en brazos, sintiendo la calidez de su hijo, y luego volvió a mirar a Alejandro. En ese momento, supo que el miedo no era suficiente razón para rechazar la oportunidad de ser feliz. Sí, dijo finalmente, y las lágrimas cayeron por su rostro, pero esta vez eran de alegría. Quiero formar una familia contigo, Alejandro. Quiero intentarlo. Miguelito, sin entender completamente,
aplaudió con emoción y Alejandro se levantó, rodeando a los dos con sus brazos. En ese abrazo había algo que ni el pasado ni el miedo podían destruir. Había amor, y eso era todo lo que necesitaban para empezar una nueva vida juntos. La noche se cerró sobre ellos, pero en la pequeña casa no había lugar para la oscuridad. Solo había risas, sueños compartidos, y un nuevo comienzo, uno que nunca habrían imaginado, pero que ahora era completamente suyo. Por favor, estimadas damas y caballeros, denme un me gusta y suscríbanse.